Hola, hola, mis chismosos favoritos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular lleno de sol, risas y por supuesto chisme. Hoy, como lo prometí en la encuesta de la semana pasada, vamos a sumergirnos de cabeza en uno de los dramas amorosos más comentados, diseccionados y lamentados del mundo del espectáculo turco, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Ay, el amor! Un tema que nos apasiona a todos, desde el romance platónico adolescente hasta el desengaño más amargo. Y cuando se trata de nuestras celebridades favoritas, bueno, la cosa se pone aún más interesante. ¿Realmente Kerem dejó a Hande? ¿Fue un sacrificio por amor digno de una telenovela de época? ¿O hay algo más oscuro, más mundano o quizás incluso más triste detrás de esta historia? Vamos a analizarlo juntos, desmenuzando cada detalle, cada rumor jugoso, cada especulación que rodea esta separación que nos dejó a todos boquiabiertos, con el corazón roto y buscando respuestas en cada rincón de Internet. Preparen sus tazas de café, acomódense en sus sillones favoritos, porque hoy vamos a ir a fondo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, verdades a medias y teorías conspirativas dignas de un thriller de espías, quiero pedirles un favor muy especial. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No querrán perderse ninguno de nuestros análisis exhaustivos, nuestros chismes cuidadosamente seleccionados y nuestras dosis semanales de drama del bueno. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de chismes jugosos y análisis profundos como este. Y no olviden dejarme un like, un comentario lleno de sus propias teorías y compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad, a investigar a fondo cada rumor y a presentarles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Su cariño es mi gasolina. Ahora sí, vamos al chisme. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, uno de los romances más mediáticos, glorificados y adorados de Turquía, y quizás del mundo. Dos estrellas brillantes que se unieron en la pantalla en la exitosísima serie, Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, y cuya química traspasó la cuarta pared, rompiendo la barrera entre la ficción y la realidad, convirtiéndose en una historia de amor real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Desde el principio, su relación fue un cuento de hadas moderno, una fantasía romántica alimentada por las redes sociales y la prensa del corazón. Los vimos enamorarse poco a poco entre risas robadas en el set de grabación, miradas cómplices captadas por los paparazzi y momentos románticos que compartían generosamente en sus redes sociales, creando una narrativa de perfección y felicidad que nos hizo suspirar a todos. Viajes exóticos a islas paradisíacas, cenas románticas en restaurantes de lujo con vistas impresionantes, gestos de cariño que parecían sacados de una película de Hollywood, todo parecía indicar que estaban viviendo un romance de ensueño, una historia de amor digna de ser contada una y otra vez. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde las luces brillantes también proyectan sombras oscuras, la presión mediática, la exigencia de los fans, las agendas apretadas que los obligaban a pasar tiempos separados y las expectativas irreales que la sociedad impone a las parejas famosas comenzaron a pasar factura. Los rumores de crisis empezaron a surgir con la misma fuerza con la que antes florecían las muestras de afecto. Pequeñas grietas en la fachada de perfección, conversaciones susurradas en pasillos, fuentes anónimas que afirmaban que todo no era lo que parecía, las señales estaban ahí, para aquellos que sabían dónde buscar. Y de repente, ¡boom!, la noticia que nadie quería escuchar, la bomba que sacudió el mundo del fandom, Kerem y Hande habían terminado su relación. El mundo se paralizó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad, teorías conspirativas dignas de la CIA y, por supuesto, especulaciones. Almohadilla Hande Kerem, almohadilla Kerem Hande, almohadilla Etser, se convirtieron en trending topics mundiales. La gente necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo una historia de amor tan aparentemente perfecta podía llegar a su fin. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El título de este vídeo plantea una pregunta intrigante, una hipótesis audaz que merece ser explorada. ¿Kerem la dejó porque sacrificó su amor por Hande? Suena dramático, ¿verdad? Como dije antes, digno de una telenovela. Pero la verdad es que hay varias teorías, algunas más creíbles que otras, que intentan explicar esta ruptura que a día de hoy sigue siendo un misterio para muchos. La primera, y quizás la más común, es la incompatibilidad de agendas.
Ambos son actores muy solicitados con proyectos cinematográficos y televisivos que los llevan a viajar por todo el mundo, a filmar durante largas jornadas y a dedicar poco tiempo a su vida personal. Mantener una relación estable y duradera en esas circunstancias es, sin duda, un desafío mayúsculo. Se dice que las largas distancias, los usos horarios diferentes y la falta de tiempo para compartir juntos, para disfrutar de la compañía del otro y para construir una relación sólida, terminaron por desgastar la relación, erosionando el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro. Otra teoría un poco más controversial y que roza el terreno de lo especulativo, apunta a la presión mediática y la obsesión de algunos fans. Ser una pareja tan pública, tan expuesta a la mirada constante de los medios y del público, tiene sus desventajas. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto era analizado al milímetro, interpretado hasta la saciedad y utilizado como combustible para alimentar el drama mediático. Esta constante vigilancia generaba una presión constante que podía resultar asfixiante, tanto para Kerem como para Hande. Además, algunos fans se obsesionaron tanto con la pareja, con la idea de la perfección y la felicidad eterna, que comenzaron a exigirles comportamientos y decisiones que no eran realistas ni saludables. Se dice que esta presión externa, esta constante exigencia de perfección, contribuyó a generar tensiones y conflictos entre Kerem y Hande, poniendo a prueba su relación hasta el límite. Pero, ¿qué hay de la teoría del sacrificio por amor? Esta es, sin duda, la teoría que más me intriga, la que más me hace pensar y la que sugiere que Kerem habría tomado la difícil decisión de terminar la relación, no por falta de amor, sino precisamente por lo contrario, para proteger a Hande de algo. ¿De qué? Aquí es donde entramos en territorio de la especulación pura y dura, donde las teorías se vuelven más descabelladas y donde la imaginación vuela libremente. Algunos rumores, susurrados en foros online y compartidos en mensajes privados, apuntan a que Hande estaba enfrentando problemas personales o familiares que requerían toda su atención, todo su tiempo y toda su energía. Y que Kerem, al darse cuenta de que su relación, por maravillosa que fuera, podría estar agregando estrés a la situación, decidió alejarse, dar un paso al costado para darle espacio y tiempo para sanar, para enfrentar sus problemas sin la presión de mantener una relación pública. Otros rumores, mucho más oscuros y alarmantes, sugieren que Hande estaba siendo objeto de acoso, amenazas o incluso chantaje, y que Kerem, para protegerla de un peligro mayor, prefirió alejarse, desaparecer de su vida y así evitar ponerla en una situación de mayor vulnerabilidad. Ahora bien, es importantísimo recordar, subrayar y recalcar que todo esto son solo especulaciones, teorías sin fundamento basadas en rumores y en la imaginación de los fans. Ni Kerem ni Hande han dado declaraciones oficiales sobre los motivos exactos de su ruptura. Ambos han mantenido un perfil bajo desde el momento de la separación y han evitado hablar públicamente sobre el tema, demostrando una madurez y un respeto mutuo dignos de admiración. Lo que sí sabemos con certeza es que a pesar de la separación, ambos han demostrado respeto mutuo y profesionalismo. Han continuado trabajando en sus proyectos individuales, cosechando éxitos y evitando alimentar el drama mediático, demostrando que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más simple, más mundana y menos dramática de lo que imaginamos? ¿Y si simplemente se desenamoraron? A veces el amor se acaba, sin necesidad de grandes dramas ni sacrificios heroicos. A veces dos personas que se amaron profundamente, que compartieron momentos inolvidables y que construyeron una historia de amor que parecía perfecta, simplemente se dan cuenta de que sus caminos ya no convergen, que sus metas y aspiraciones son diferentes y deciden tomar rumbos separados. Es triste, sí, pero también es una parte natural de la vida, una experiencia humana común a la que todos, en mayor o menor medida, nos enfrentamos en algún momento. Analizando todo lo que hemos visto, escuchado, leído y especulado, creo que la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio entre todas estas teorías. Es probable que la incompatibilidad de agendas, la presión mediática, los problemas personales y las expectativas irreales hayan contribuido a desgastar la relación, erosionando el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro. Y quizás, solo quizás, Kerem tomó alguna decisión pensando en el bienestar de Hande, aunque no necesariamente se trate de un sacrificio heroico como el que plantean algunos rumores. Quizás simplemente entendió que lo mejor para ambos era seguir adelante por caminos separados. En definitiva, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que incluso las relaciones más perfectas, las que parecen sacadas de un cuento de hadas, pueden llegar a su fin. Y aunque nos duela ver cómo una historia de amor que tanto nos ilusionó termina,
debemos respetar la decisión de ambos, entender que son seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias necesidades, y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Porque al final del día, lo más importante es que ambos sean felices, independientemente de si están juntos o no. Así que, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones, teorías conspirativas y reflexiones sobre el amor y las relaciones. Recapitulando, exploramos las posibles razones detrás de la ruptura de Kerem y Hande, desde la incompatibilidad de agendas hasta la teoría del sacrificio por amor. Vimos cómo la presión mediática y la obsesión de los fans pueden afectar negativamente una relación. Y recordamos que a veces el amor simplemente se acaba, sin necesidad de buscar culpables ni de inventar dramas innecesarios. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté investigando, especulando y compartiéndolo con ustedes. Me encanta poder conversar de estos temas que nos apasionan. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen en la teoría del sacrificio por amor? ¿O piensan que simplemente se desenamoraron? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me muero por leer sus teorías y opiniones. Quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de chismes jugosos y análisis profundos como este. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos de los próximos vídeos y, por supuesto, más chismes para mantenerlos informados. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad de chismosos. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es cultura.